Comentario Romanos capítulo 13 al 16. Capítulo 13. Los cristianos han sido llamados a apartarse del mundo. Juan capítulo 15 versículo 18, capítulo 17 versículo 14. Pero todavía tiene responsabilidades hacia el Estado. El mejor ciudadano debe ser el cristiano, aunque la Iglesia no debe involucrarse en partidos políticos. Los creyentes como individuos ciertamente deben usar los privilegios que Dios les ha dado como ciudadanos para vigilar que se elijan los mejores líderes y que se emitan las mejores leyes o se apliquen con justicia. Cuando personas en líderes piadosos como José, Daniel y Esther, que pudieron ejercer ministerios espirituales en gobiernos paganos, podemos ver lo que el Espíritu puede hacer mediante el creyente consagrado. En este capítulo, Pablo nos da 4 motivos para obedecer al gobierno humano por causa de la ira. Versículo 1 al 4. Las autoridades superiores, versículo 1, son los gobernantes y funcionarios del gobierno, aun si no son cristianos. Agradecemos a Dios de que el Evangelio pueda alcanzar a funcionarios del gobierno como Erasto, el tesorero municipal, Romanos capítulo 16, versículo 23, y algunos de los oficiales de Nerón, Efesios capítulo 4, versículo 22. Pero debemos reconocer que incluso un funcionario inconverso del gobierno es un ministro de Dios. Si no podemos respetar a la persona, debemos respetar al cargo ordenado por Dios. Los gobernantes son terror para los malos, no para los buenos. De modo que los que viven como cristianos consistentes no tienen necesidad de temer. Por supuesto, donde el gobierno se opone abiertamente a Cristo, el principio a seguir es Hechos capítulo 5 versículo 9. Tenga presente que Dios ordenó el gobierno humano, incluyendo la pena capital, después del diluvio. Génesis capítulo 8 versículo 20 al 22. Capítulo 9, versículo 1 al 7. La Iglesia no debe llevar la espada, el gobierno lo hace. Dios ha establecido 3 instituciones en la tierra: el hogar, Génesis 2, la Iglesia, Hechos 2, y el gobierno humano, Génesis 9. Sus funciones no deben superponerse. Cuando así ocurre, hay confusión y problema por causa de la conciencia. Versículos 5 al 7. El temor es quizás el motivo más bajo de la obediencia cristiana. Una conciencia dirigida por el Espíritu no se eleva a un nivel más alto. El cristiano debe experimentar al Espíritu testificando a su conciencia. Romanos capítulo 9, versículo 1. Y si desobedecemos, el Señor lo sabemos cuando el Espíritu convence a nuestra conciencia. Algunas personas tienen una mala conciencia que no es confiable. El cristiano obediente debe tener una buena conciencia. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5. Estar siempre desobedeciendo y rechazando el testimonio del Espíritu conduce a una conciencia corrompida. Tito capítulo 1 versículo 15. Una conciencia cauterizada. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Y finalmente a una conciencia desechada. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19. Pablo nos amonesta a pagar los impuestos, tributos, las contribuciones en las cosas materiales y dar el honor adecuado a todos los oficiales. 1 Pedro capítulo 2 versículo 17. Por causa del amor. Versículo 8, capítulo 10. Ahora Pablo ensancha el círculo para incluir no solo a los auxiliares del gobierno, sino también a nuestro prójimo. Téngase presente que la definición del Nuevo Testamento de un prójimo no se limita a un vecino ni a los que viven en determinado lugar geográfico. En Lucas capítulo 10, versículo 29,
el experto en la ley preguntó: ¿quién es mi prójimo? En la parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 30 al 36, Jesús cambió la pregunta a ¿cuál de estos tres fue el prójimo para aquel? La cuestión no es quién es mi prójimo, sino a quién puedo ser un prójimo para la gloria de Cristo. No es cuestión de ley, sino de amor, y esto es de lo que Pablo analiza aquí. Mientras el creyente vive bajo la ley de la tierra, también lo hace bajo una ley mucho más alta como ciudadano del cielo, la ley del amor. Es más, el amor es el cumplimiento de la ley, porque el amor de corazón nos capacita para obedecer lo que esta exige. Un esposo no trabaja todo el día debido a que la ley le ordena que sostenga a su familia, sino debido a que los ama. Donde hay amor no habrá homicidios, ni deshonestidades, ni robos, ni ninguna otra clase de egoísmo. Nótese que Pablo no dice nada respecto al Sabbat. La ley del día de reposo era realmente una parte del código ceremonial judío y nunca se aplicó a los gentiles o a la iglesia. 9 de los 10 mandamientos se repiten en las epístolas para que los cristianos lo obedezcan, pero el mandamiento respecto al Sabbat no se repite.